En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos. Es día 15, ya 15 de diciembre. Se supone que en lo adelante nosotros tenemos que empezar una cuenta regresiva, las informaciones empiezan a bajar, pero las que se han producido en los últimos días, señores, alcanzarán y alcanzarán para mucho. Y por supuesto tenemos que volver sobre la consternación causada por todo el tema, claro está, de los incidentes de los Alcarrizos. No fue poca cosa. 6 personas muertas, incluidos 2 agentes de la policía activos, que uno no sabe cómo es que ellos desempeñaban su oficio, cuando eran agentes de la policía con las labores propias de esas funciones, y cuando eran entonces parte de la banda de los papotrenzas que operaba en el sector de los Alcarrizos. Y por supuesto, caliente, ¿no? ¿Verdad? La policía, que de nuevo yo pienso denota derrota, muy a pesar de las interpretaciones que la gente desde la desesperación le pueda dar a los acontecimientos últimos. Para mí nunca será un triunfo, absolutamente, cuando compromete la vida de la gente. Y aquí, presuntos delincuentes, policías vestidos de delincuente o delincuentes policías, evidentemente que por la confirmación que nos hizo el vocero del jefe de la policía o el director de la policía, porque la vocería es precisamente lo que piensa la institución. El vocero de la policía dice lo que piensa la institución. Lo que dice la institución a través de Diego Pesqueira es que que esos 2 agentes de la policía eran parte de las bandas, que eran activos y que la policía lo sabía. Para mí, algo insólito. Como insólito es el hecho, que tampoco se menciona ni se refiere mucho en este caso, fue lo que ocurrió con las 2 personas que fallecieron el año pasado también por los enfrentamientos entre esta banda, ahora muy conocida, de Papo Trenza o la banda de los Trenza, y por supuesto las operaciones que se hacían de las cárceles, o las operaciones que se hacen desde las cárceles con Chelo el Regidor. En uno de los comentarios del día de ayer alguien decía, por eso es que hay que matarlos en las cárceles. No sé, porque nosotros no tenemos ningún freno, y nosotros desde el rigor, claro está, del ejercicio del periodismo no podemos de ninguna manera hablar de matar, porque eso no es lo que está establecido en nuestras leyes. Y si bien es cierto, hay fragilidades, hay cojeras, lo admiten incluso mismos miembros de la justicia, debemos entonces presionar para que tengamos un código penal y para que tengamos una agilización en términos de la justicia, que puedan entre los policías que no son delincuentes y que quisieran actuar de manera correcta, y la justicia, bueno, pues entonces pudiéramos operar o pudiéramos empujar en esa dirección. Mientras tanto, para que en el caso, por ejemplo, que refiere a Chelo el Regidor, que desde la cárcel dirige y opera con su banda, es imposible, es improbable que pueda hacerlo sin la anuencia y sin las complicidades de las autoridades carcelarias. Como no era posible que esta banda, que tenía, dicen ahora, cerca de 300 miembros, y que tenían prácticamente sitiado el sector de los Alcarrizos, y que activamente también, según la policía, no yo, habían 2 miembros que eran activos en la banda, activos en la institución, que esto pudiera funcionar sin la complicidad también de las autoridades. Cuando es así, entonces no puedo de ninguna manera darle licencia, ni así ni de ninguna forma, pero mucho menos en estas circunstancias, licencia para matar a esa policía que tiene un buen averaje en todos los casos delincuenciales, aunque algunos quieran decir que se trata de manzanas podridas, demasiadas manzanas podridas en proporción con la cantidad de delincuentes, las que salen precisamente de las filas de la policía. Y como si esto fuera poco, hablando de policías y hablando de delincuencia, se suman entonces también los hechos de Santiago, en la que las versiones policiales precisamente no concuerdan.
y en la que se han dicho tantas cosas, en el caso del acribillado empresario por agentes precisamente de esa institución que proporcionó un baño de sangre en su misma casa. Cuando se presentan a las 4 de la mañana, cuando se presentan a esa hora de la madrugada, que no es lo que se establece en la ley, porque usted no puede llegar a las 4 de la mañana a tocar una puerta diciendo que es la policía para usted hacer un allanamiento, cuando la gente no puede discernir y le genera muchas condiciones que merma y pulveriza la credibilidad de esa policía, en el sentido de que tú no sabes cuándo se trata de policías delincuentes o de delincuentes vestidos de policía, que las dos acepciones o las dos hipótesis son válidas y, por supuesto, muy comprobadas con los acontecimientos ocurridos precisamente en el sector de los Alcarrizos. La versión de la esposa de la víctima, del empresario de Santiago, en un incidente que está lleno de confusiones, que tendrán ellos que ponerse de acuerdo para ofrecer las versiones adecuadas y creíbles en este caso, porque ayer incluso empezaron algunas protestas en Santiago, y lo que dice la señora Laura Rubio, cuando corrobora que efectivamente a las 4 de la mañana fue cuando se presentó esta patrulla de la policía, precisamente movido por una denuncia que ni siquiera una querella de alguien que había dicho que había sido insultado o que había sido agredido por este empresario. Esto definitivamente yo creo que más que esa crispación que se ha producido en la ciudadanía genera muchas preguntas y las plantea con mucha claridad hoy mi querido colega Claudio Acosta cuando dice: ¿por qué el allanamiento a esa hora de la madrugada, violando todas las leyes? ¿Por qué a las 4 de la madrugada, cuando se supone que hasta las 8 de la mañana no pueden ellos producir este tipo de allanamientos? Pero además, ¿por qué los policías arrancaron y se llevaron las cámaras de vigilancia en la casa de este empresario? Esa es una pregunta que también hay que hacerse. Pero además, ¿por qué ellos recogieron los casquillos sin esperar incluso que ese levantamiento lo pudiera hacer la policía científica en el caso de Santiago? ¿Y qué hacía mientras esto se producía, mientras este disque enfrentamiento, que fue la primera versión que prácticamente se cayó? ¿Qué hacía entonces el Ministerio Público, que supuestamente también había acompañado a esta patrulla de la policía? Son muchas las preguntas que la policía debe responder sobre este caso, pero un hecho sí es cierto. Y es que esa misma policía vuelve a poner ponerse ella misma, ponerse a sí misma en evidencia de que es parte del problema de la inseguridad que nos ha convertido precisamente en una especie de rehenes del miedo, que precisamente por ser víctimas de la delincuencia mantienen zozobra a la población. Que como volvió entonces a confirmarse, retomando el caso de nuevo de los Alcarrizos, ayer también usan los uniformes que nosotros pagamos con nuestros impuestos para ser también parte del problema. Pero parte del problema es el hecho de que quiera resolverse esta situación de la manera de cómo se hizo, que yo sigo insistiendo que no es más que una especie de fracaso de esa misma policía y de riesgo para la población. Y es justamente la madre de uno de los policías involucrados, que dice la policía que eran también delincuentes, que ellos lo sabían, que los estaban persiguiendo, algo insólito, porque cómo pueden usted, un policía activo que cumple funciones ahí, estar persiguiéndolo, y cómo ustedes pueden discernir del momento en que ellos eran policías y que eran parte de la banda y que no pasaba absolutamente nada. Pero la madre de este joven dice que su hijo no estaba involucrado, que no es cierto y que lo quieren matar 2 veces y que lo quiere matar esa misma policía, que simplemente se encontraba en el lugar inadecuado al momento que se produce este enfrentamiento. Si es así, como dice la señora, entonces se confirma la preocupación que yo siempre he tenido. Si ese policía no era parte de esas bandas delincuenciales y fue víctima por estar precisamente ahí en su comunidad sin tener que ver con todo el asunto, entonces a eso es a lo que yo me refiero, a que probablemente personas que no tienen nada que ver con las acciones de los delincuentes pueden caer abatidos en esas medidas desesperadas, en esas medidas ilegales de la policía de producir, en algunos casos ciertos, en otros inventados, los mentados intercambios de disparos que no hacen otra cosa más que justificar esas ineptitudes.
Por otro lado, profundizando un poco en el problema, justamente en el día de ayer, habían 3 cientistas sociales que estaban analizando en un medio de comunicación precisamente las distintas implicaciones con el auge de la delincuencia y con el problema de la criminalidad en el país, así como la incidencia de muchos factores que predomina precisamente el tema de la ausencia de educación, además de la inequidad, además de las políticas públicas que deberían de implementarse en el caso de muchos de estos jóvenes que yo no me harto de repetir, cuentan cada uno una historia y es una historia de exclusión. Hoy, en otras de las informaciones, y le da mucha esencia a lo que estoy diciendo, señores, nos dan cuenta desde un estudio hecho por World Vision que más del 30% de los alumnos de tercer grado en nuestro país no entienden lo que lee, según un estudio. Entonces, eso quiere decir que nosotros en términos de educación vamos mal, y eso es una parte importante para todo el tema del auge de la criminalidad y de la delincuencia. Aquí las cosas se tornan bastante peligrosas, pero vuelvo, insisto, en algo que yo decía en el día de ayer. La actitud de la gente, la justificación de la gente frente a esos asesinatos de parte de la policía, cuando debería de actuar en una dirección contraria, con la prevención. Por ejemplo, en casos que como los Alcarrizos se dice que era una banda de 300 miembros que tenían más de 10 años operando, que el año pasado les di cuenta a partir de crónicas que aparecen ahí en Google, que 2 personas murieron por los conflictos entre esas bandas, que uno de los que dirige esas bandas opera desde la cárcel, y para hacerlo tiene que contar con la complicidad de las autoridades, o 2 agentes policiales que eran activos y que la policía lo sabía, o un miembro del 911 que tienen todos los controles de las cámaras de seguridad puestas al servicio de la criminalidad y de la delincuencia. Señores, vamos mal, y no es con las vísceras diciendo denle para abajo a una policía que tiene un averaje bastante amplio en los involucramientos, también en la delincuencia, que nosotros vamos a solucionar el problema. Mientras tanto, vamos a agradecerles a ustedes que, por supuesto, si esta transmisión les ha gustado, les den like, que compartan, que inviten a otras personas también a que se suscriban a este canal de YouTube. Y, por supuesto, si ustedes no lo han hecho, háganlo también a patreon.com. Agradecer, como siempre, a Farmacia GBC. Farmacia GBC, 20% de descuentos en todas sus sucursales y 100% dominicana. Por tanto, apoyemos lo nuestro con Farmacias GBC. Soy Ivonne Ferreras.